El semen de mis testículos ya ha debido hervir. Continuando con la parte anterior. Bakugo, alterado, estaba siendo retenido por Kirishima, Ida, Tetsutetsu e Izuku, y le estaba gritando al doctor que hiciera algo, que le quitara esa mierda que lo estaba matando. El doctor dice que aunque hicieran una operación, era muy peligroso hacerlo en un estado tan avanzado, y desconocen si podría beneficiarlo o no, en extraer el tumor. Pero podían pasar a verlo, y despedirse, ya que estima que no le quedan muchas horas. Los presentes ingresaron, y solamente vieron a Rolidas, intubado, y vieron la cicatriz en su pecho. Shoto dice que debe ser ahí, donde mencionaba que el prototipo lo había atravesado, y ese gel, estaba seguro que el prototipo hizo algo para que le generara ese tumor, con la intención de matarlo lentamente. Hagakure acariciaba el cabello y mejilla de Rolidas, y dice que jamás pudo confesarle lo que sentía por él, que realmente lo ama con toda su alma. Será difícil no volver a verlo. En eso Aizawa y Mirio ingresaron por la puerta con brusquedad, ya que les habían comentado del caso, y después James, ya que le habían avisado sobre los efectos que provocaba el gel amapola, llamó a Rolidas pero nada, por lo que llamó a Izuku, y este le comentó la situación, y James fue lo más rápido posible. Aizawa dice que como estaba, Momo dice que tiene las horas contadas, que era probable que ya no despierte. Detrás de Mirio estaba Eri, preocupada, y viendo a Rolidas. Mirio dice que no podía ser verdad, un tumor en el tórax. James dice que hace unas horas, los expertos de la agencia habían hecho algunas pruebas del gel de amapola que recolectaron de la fábrica de Playtime Co., y descubrieron, que además de tener factores regenerativos, era probable a sufrir algún agente maligno que desarrolle un tipo de cáncer en quienes no eran compatibles. Hagakure le dice que si había alguna forma de curarlo. James dice que hasta el momento no hay posibilidad de ello, que de verdad lo lamentaba. Eri, cansada de escuchar todo ello, se ofreció a ayudar a Rolidas, usando su Kirk. Todas las miradas fueron hacia la pequeña. Eri dice que puede curarlo, después de todo su cuerno ya creció un poco. Izuku dice que es cierto, aquella vez que perdieron los brazos, o cuando le devolvió su Kirk a Mirio, su Kirk fue de ayuda, podría funcionar para rebobinarlo a un punto antes de que entrara en contacto con ese gel. Mirio, rascándose la nuca, dice que sí, que precisamente por eso la trajo con ella, y después dio una risa tonta. Hagakure le dice a Eri que realmente se lo agradecería mucho. Eri sonrió y dice que quiere salvar al héroe que la salvó. Posteriormente Eri se acercó al cuerpo de Rolidas, y tocó su pecho, comenzando a usar su Kirk, y cuando terminó, esperaban que Rolidas hiciera un movimiento. Pasaron alrededor de 10 segundos que se hicieron eternos, y Rolidas abrió lentamente los ojos, y vio a Eri al lado suyo, y pregunta, que de dónde chuchas salió. Pero sintió que ya podía respirar con normalidad, y no sentía esa molestia y dolor en el pecho, y pregunta que si fue ella la responsable de curarlo. Eri asintió, y dice que ha estado practicando mucho con su Kirk, gracias a Mirio. Rolidas miró a Mirio, y le agradeció ello. Al instante Hagakure fue rápidamente a abrazarlo, llorando, y decirle que es un grandísimo tonto, por no decir otra mala palabra. Rolidas dice que el Kirk de Eri, realmente no lo había considerado para curarse. Hagakure dice que debía estar bajo mucha presión, que las ideas no florecen con claridad. Aizawa le dice a Eri que realmente estaba orgulloso de ella. Eri dice que no quiere que nadie más sufra, es por ello que cuando crezca quiere ser capaz de salvar muchas vidas. Momo dice que le alegra que no haya terminado en tragedia, y le pregunta a Rolidas que si no tenía algo que decir. Rolidas dice que lo único que dirá es que tiene un chingo de hambre, y todos se quedaron con una gota de sudor en la frente. Más tarde, en los dormitorios, aunque la cena de Navidad no se había arruinado, Rolidas pudo pasar una noche agradable en compañía de sus compañeros y mejores amigos, como solía hacerlo antes, sin preocuparse por la falta de aire, o los ataques de tos acompañados de sangre. Se sentía eternamente agradecido por tener una segunda oportunidad en la vida, gracias a la pequeña niña que salvó en el pasado. Cuando la cena había concluido muy tarde, Rolidas y Hagakure seguían juntos, momento adecuado donde Hagakure le dio su regalo, un brazalete que había visto en un local en la ciudad, y la dueña le dijo que servía como amuleto protector. Rolidas le agradeció, y dice que lo llevará consigo todo el tiempo, y ahora Rolidas buscaba el regalo que tenía para Hagakure, un collar de cristal, algo cliché pero la apariencia le recordaba a ella, pero parecía que lo había perdido. Pero Hagakure no se molestó en lo absoluto, y le dijo que ya tiene su regalo, y Rolidas la miró.
Agakure le dijo que es él, tener una segunda oportunidad para confesarle lo que sentía por él, ya con lo recién ocurrido, comprendió que no quería dejar las cosas para otra ocasión, y sincerarse en el ahora, seguido de un beso que fue el inicio de su relación, y Rolidas dice que parece que el sentimiento es mutuo, realmente le gustaba desde hace mucho, pero no quería precipitarse aún, y más con ese tumor que lo mataba lentamente. Agakure dice que por favor no quería volver a saber de ello, y Rolidas se disculpó con una risa tonta. Y así finalizaron los últimos días hasta llegar al año nuevo, donde sería el último año que pasarían en la Academia UA, pero tampoco significaba que todo sería tranquilidad. Como dato curioso, honestamente tenía pensado hacer un pequeño arco de relleno sin relación con los misterios, pero sentía que no tenía nada que ver, e iba a extender por las huevas la historia. Pero bueno, empezamos todo en enero, donde aparte que las clases se reanudaron, igual en la compañía cazadora de misterios, donde se pusieron manos a la obra, empezando con el misterio del Silbón, en Venezuela, ya que en internet circulaba un video acerca del Silbón. Ay, ya. Es lo que hay toda una mujer. El silbo. Es allá en toda la maleza. Hijo de puta. ¿Le sirvo? Sí, sirvo. Por lo que el cuarteto de chicos se alistaron para viajar a Venezuela, buscaron el sitio donde se había viralizado el clip, y por la noche la investigación comenzó, empezaron a documentar con sus cámaras corporales, preguntaron a la gente que iba pasando por ahí, y la poca gente que sí aceptaron la entrevista, mencionaban que escuchaban un extraño silbido, pero que es un silbido engañoso, si se escucha cerca, está lejos, pero si se escucha lejos, está peligrosamente cercas. Y los pocos que lo han visto lo describen como un gigante extremadamente delgado, de unos 3 o 6 metros de altura, y lleva un sombrero de ala ancha, normalmente castiga a los borrachos, mujeriegos y gente irresponsable, pero puede provocar la muerte de algún familiar si nadie se da cuenta cuando se detiene en las casas para contar los huesos de su saco. Con la información recabada, dieron un par de vueltas a la manzana, ya que era de madrugada, mientras repasaban la información del silbón. Durante la patrulla nocturna en los llanos, escucharon el silbido a lo lejos, en vez de entrar en pánico, los 4 reconocieron la señal de peligro y entraron en formación defensiva. Poco después, el silbón apareció, una figura alta, como de unos 3 metros aproximadamente, esquelético y fantasmal con un saco lleno de huesos, donde posteriormente le dieron en su madre al pinche silbón, donde para no hacer el cuento más largo, lo acabaron todos juntos. Siguiente misterio, Silent Hill, pero antes de ello, Rolidas había recibido una carta misteriosa escrita por quien supuestamente era su verdadera madre, llamada Janet, que tuvo que abandonarlo porque no podía criarlo, y era mejor que estuviera en buenas manos, que tardó años en encontrarlo, y por fin, y que fuera al pueblo Silent Hill. Rolidas confundido dice que Apchinga, como que el pueblo se le hace conocido, no es como Tangamandapio, o Temasco el Chango XD, pero quiere ver a su madre biológica, conocerla más que nada. No la odia ni quiere verla, solamente quiere saber qué fue de su ausencia por tantos años. Se lo comentó a sus amigos y ellos confundidos, dicen que suena algo raro viniendo de su presunta madre. Rolidas dice que lo entiende, pero es una oportunidad de saber más de ella, solamente quiere una explicación, e irá a ese pueblo. Izuku dice que esta vez no irá solo, que lo acompañará. Shoto dice que igual, Bakugo dice que qué estupideces, pero también irá para proteger su trasero.
Y con eso dicho, Rolidas le avisó a Agakure que se iba. Agakure desconfiada dice que por qué va a seguir indicaciones de una carta que misteriosamente apareció en el correo, cuando bien su supuesta madre pudo localizarlo. Rolidas dice es verdad, no lo había considerado así, pero si resulta ser verdad, hay muchas posibilidades, y no quiere desperdiciarlo. Agakure desconfiada dice que no le da buena espina a ello, pero que adelante, no lo detendrá, pero que tuviera cuidado. Rolidas dice que no puede evitarlo, ya no. Más tarde, la banda de los muchachos estaban de camino al lugar indicado, Silent Hill. James les había hablado sobre que ese pueblo ubicado en Maine, Estados Unidos, un pueblo cubierto de una densa neblina, que solamente es manifestado por culpas, traumas y miedos más profundos en forma de criaturas y realidades alternativas, dependiendo de la persona. Varios de los cazadores se han perdido tratando de investigar el pueblo, y jamás han regresado, pero espera que los 4 puedan averiguar más detalles. Con eso dicho, los 4 se marcharon a Estados Unidos, a investigar el pueblo. La neblina era demasiado, muy apenas podían saber su entorno, y entonces llegaron a un pequeño edificio. Rolidas dice que en la carta relataba un viejo edificio donde solía vivir ella. Shoto dice que cómo puede estar seguro que es. Rolidas dice que no lo sabe, solo sabe que le resulta muy familiar. Después los 4 ingresaron, el sitio se veía bastante viejo. Rolidas vio la foto de una mujer, que tenía algunos rasgos casi idénticos a Rolidas. Izuku dice que no puede ser, que ella es. Rolidas abrió los ojos, y dice que es ella, pero no sentía emociones al verla, no quería llorar, tampoco sentía rabia, solamente indiferencia. Rolidas siguió adentrándose por el lugar, y vio una foto familiar donde se encontraba su madre, y quien se supone es su padre, y un bebé que posiblemente era él. Después vio más fotos, un tanto peculiares, y habían pequeñas pistas de Playtime Co., y cada foto provocaba que Rolidas uniera cabos. Su padre, un ex trabajador de Playtime Co., en un reporte de periódico pegado a la pared decía que había sido asesinado, y no solo fue él, sino su madre, lo que dejó en shock a Rolidas. Se preguntaba entonces quién carajos envió esa carta y cómo sabía de su situación, de su familia muerta, que ni siquiera él mismo sabía que habían sido asesinados por los bastardos de Playtime Co. En eso vio a una mujer parada al lado de la cama, era su madre, y ella lo llama por su nombre, y le dice que cuánto ha crecido, y se acercó para abrazar a Rolidas, pero él se apartó, y dice que no, eso no era real. Si lo que dice de que ella está muerta, entonces ¿qué es exactamente? Después comenzó a ver cómo su madre cambiaba de apariencia, y ahora cambió al prototipo de Playtime Co., y comenzó a atacarlo. Rolidas escapó de la habitación y regresó con los demás, pero ellos también estaban lidiando con problemas suyos, pero Rolidas no podía verlos, solamente podía ver cómo sus amigos corrían por todos lados o atacaban a la nada, y dice que otra vez el misterio atacando psicológicamente. Izuku estaba en posición fetal llorando y lamentándose, Bakugo estaba lanzando explosiones a diestra y siniestra, y Shoto estaba de rodillas, de igual forma lamentándose. Rolidas les grita que reaccionen, y de repente vio salir cucarachas grandes vestidas de payaso, y que grita como marica, que aplasten las pinches cucarachas payaso. Después los 4 salieron nuevamente a la calle, y vieron a monstruos acercándose hacia ellos, y los 4 fueron a darles en su mandarina en gajos. Rolidas dice ya lo recuerda, el pueblo, el ambiente, los monstruos, está basado de la franquicia Silent Hill. Ahora entiende por qué hace meses salió el Silent Hill F, porque en esa franquicia todos están bien pinches dañados psicológicamente por el fentanilo XD. Shoto le pregunta de qué diablos estaba hablando, Bakugo dice que estupideces como siempre, Izuku dice que ahora que lo menciona es cierto, no era casualidad que todos vieran los mismos monstruos. Rolidas dice que ahora deben superar los traumas por 50ª vez, y salir de ese pueblo. En eso una figura con cabeza de pirámide estaba aproximándose por la neblina, y Rolidas dice que carajo lo que faltaba, el cabeza de pirámide viene por ellos. Bakugo dice que le darán una paliza a ese imbécil. Shoto sugirió alejarse de los monstruos, solo los iban a retrasar. Izuku miró un hospital, y los 4 ingresaron, vieron el lugar y parecía estar intacto. Investigaron el lugar, sin separarse, y luego aparecieron unas enfermeras monstruo que comenzaron a perseguir a los 4, pero estos se defendieron como podían. Seguían llegando más monstruos conforme a los traumas que ellos tenían en lo más profundo de sus mentes. Rolidas piensa que tal vez todo fue obra de Jigsaw, en enviarlos a ese pueblo para que los maten. Bakugo dice que no jodas genio, era evidente que todo era una trampa para ellos. Rolidas dice que es cierto, pero lo que le extraña es que sepa sobre su madre biológica, o quién sabe, eso le resulta extraño.
Shoto dice que si él no conoce nada de su madre biológica, lo más probable es que lo haya inventado para crear esa carta. Rolidas dice que vio en aquel lugar, en las paredes, que su padre trabajó en Playtime Co. y fue asesinado junto a su madre. No le resulta extraño no recordar nada antes de Playtime Co. Esto ya es cuestión personal contra el maldito Jigsaw, lo dijo mientras miraba el brazalete que Agakure le regaló en Navidad. Después de librarse de los monstruos, salieron del hospital y marcharse del pueblo, y cuando voltearon atrás, como si fuera por arte de magia, la neblina desapareció por completo. Los siguientes días, estarían resolviendo misterios como, los Slendytubbies, un pueblo plagado de zombies, el Kraken, los Backrooms, los Ballrooms, los Skinwalkers, el Yeti, el jinete sin cabeza, Wendigo, la Pascuala, Hombres Polilla, Hombre Cabra, Candyman, Punkinead, Raue Rex, Detalman, Victor Crowley, Leslie Vernon, Angela Baker, Sam, The Void, el Crockerman, Bagul, Delgin, The Collector, The Beldam, The Creeper, The Entiman, el Paleman, Mr. Chuclete, The Miner, Babyface, Boogeyman, Cambiaformas, Ar el Payaso, Smiley, Doppelgangers, Fantasmas Vengativos, Brujas Ancestrales, Sirenas Depredadoras, Hombres Sombra, Espantapájaros Vivientes. Ya habían pasado varios meses, estaban a tan solo 2 meses para graduarse de la academia, y los chicos han encontrado muy pocas pistas sobre Jigsaw, pero a su vez había algo que los vigilaba en todas partes, todo el tiempo, durante cada misterio detenido, y lo que los 4 no sabían, era que estaban más cercas. El siguiente misterio, sería de un caso ocurrido en Barrow, Alaska, donde una vez al año el sol no sale por 30 días, en épocas de invierno. El informe completo relata que hace años ocurrió un supuesto ataque de un clan de vampiros de raza Nosferatu, fue una masacre, mucha gente murió, las calles estaban llenas de sangre, y el frío no se quedaba atrás. Una de las sobrevivientes que vivía en Los Ángeles, California, trataba de exponer la verdad, pero nadie le creía. Se llamaba Stella Olemaun, quien era ayudante del sheriff, quien era su marido, Eben Olemaun, quien murió protegiendo Barrow. Algunos miembros de la organización trataron de proteger a Stella después de lo de Barrow, pero habían vampiros alrededor del país, y posiblemente del mundo, que no querían que la verdad saliera a la luz. Después de que Stella matara a Lilith, una de las vampiras más antiguas y poderosas, y esposa de Vicente, uno de los ancianos que gobernaban a los vampiros, lamentablemente Stella fue encontrada muerta, y según algunas grabaciones, el responsable fue el mismo Eben Olemaun, quien ahora es un vampiro, y su paradero es desconocido hasta la fecha. El objetivo de los 4 es buscarlo, y a los vampiros que traten en ir hacia Alaska, por lo que los 4 se alistaron con ropa térmica y suéteres, ya que irán a darle una visita al pueblo de Barrow, y cuando llegaron, veían una fortaleza alrededor del pueblo. Aunque era de día, habían luces alrededor, y muchos puestos de vigilancia. Parece que estaban demasiado atentos desde el primer ataque de Barrow. Entrevistaron a casi todo el pueblo, incluso al sheriff llamado Brian Kipka, quien dice que en cada invierno, los vampiros atacan nuevamente, pero que gracias a ello ahora se volvían imparables, sobrevivían los 30 días sin luz. Los 4 chicos preguntan sobre Eben y Stella, algunos mencionan que eran los mejores oficiales del condado, un matrimonio perfecto, hasta que ocurrió la masacre. Sin embargo, los vampiros no dejaban de venir cuando la luz desaparece por 30 días, querían silenciar a todos los que vivían ahí. Querían borrar de la existencia el pueblo de Barrow. Con la información recabada, pero sentían que aún faltaba más, y fueron a Los Ángeles a buscar pistas. Cuando llegaron, había caído la noche, era de madrugada, pero debían encontrar alguna pista, debían encontrar algo que les pueda servir. Hasta que dieron con el paradero de una ex agente del FBI, llamada Alice Blood, quien también estaba obsesionada con demostrar la verdad al mundo de la existencia de los vampiros, donde los 4 chicos colaboraron con ella. Alice les comenta que ha estado investigando a los vampiros por unos años, de alguna manera se enteró de lo ocurrido hace años en Barrow, y una guerra secreta entre vampiros y humanos. Conoce la historia de Eben Olemaun, el sheriff de Barrow que se sacrificó para salvar el pueblo, convirtiéndose en vampiro. Pero hace tiempo, tras investigar varios asesinatos, descubrió una enorme conspiración que involucra a vampiros infiltrados entre los humanos, y una organización secreta del gobierno llamada Proyecto Rojo, creada para combatir amenazas sobrenaturales, un intento de copiar lo que hace su compañía cazadora de misterios. Pero recientemente piensa que era cuestión de tiempo para que una gran guerra se desate entre humanos y vampiros. Entre las filas existen algunos con quirks, lo que complica el doble la situación, pero los 4 estaban a su disposición de ayudarla para evitar que gente inocente salga lastimada.
Al mismo tiempo en otro lado, un individuo, quien era un vampiro, había reunido una gran cantidad de seguidores vampíricos, y hablaba en el idioma de los vampiros, y dice que ha estado observando a la distancia a 4 mocosos asiáticos, con excepción de uno que no tenía rasgos asiáticos, por un buen tiempo, y ve que realmente son una gran amenaza para sus planes, y que ha escuchado que están en Los Ángeles, por lo que podrían empezar con su plan de atacar a la humanidad. Todos los vampiros que estaban con él dieron un grito al aire, en una sinfonía macabra, mientras alababan a su nuevo líder, quien es Eben Lemarum, el vampiro más poderoso que ha conseguido matar a Vicente, el vampiro anciano más poderoso, y ahora estaba a la par con los antiguos vampiros europeos, de regreso a los Estados Unidos para ejecutar su último movimiento contra la humanidad moderna. Los días pasaron, en noticias, internet y el periódico, se reportaban una ola de muertes en diferentes puntos del país estadounidense, habían pueblos pequeños incendiados, los rumores aseguran que los atacantes se asemejan a vampiros, ya que se les ha visto actuar de noche, y por años se han fumigados diversos ataques y avistamientos, y lo ocurrido la última noche no es la excepción, que todo empezó desde el incendio del pueblo de Barrow, Alaska, no era simple coincidencia, pero había gente que aún era escéptico ante el tema de los vampiros. Pero lo que no cabe duda, era que los vampiros después de siglos y siglos, se estaban dando a conocer, con el propósito de acabar con la humanidad, y con la llegada de los quirks, o podría salir bien o podría salir mal. Alice dice que ya empezó la guerra entre los agentes del Proyecto Rojo y vampiros, probablemente esa noche cambie significativamente, los 4 también piensan lo mismo, debían actuar rápido, y necesitaban refuerzos porque no pueden lidiar con miles, o tal vez millones de vampiros en el país, o posiblemente alrededor del mundo. Pasaron algunas horas sin dormir, y ya les estaba pasando factura, pero debían evitar a toda costa que los vampiros inicien su primer movimiento. Alice enseñaría a los 4 cómo eliminar vampiros de forma definitiva, conseguiría armas, refugios y rutas de escape para los supervivientes, y evitaría que cayeran en provocaciones, sabiendo que los vampiros usan el miedo y la ira para tender trampas. Los 5 salvarían a muchos supervivientes durante los primeros ataques nocturnos, los vampiros comenzarían a verlos como una amenaza prioritaria, y los líderes vampiros organizarían emboscadas específicamente para eliminarlos, pues los cazadores de misterios se habían entrometido en la cacería. El FBI no les proporcionó ayuda, pues aún estaban escépticos ante la idea de los supuestos vampiros, pero con ayuda de los 4 chicos que trataban de convencerlos, que ya tienen experiencia con lo paranormal, les pedían colaborar porque eran muchos de ellos que atacan durante las noches, y se ocultan durante el día. Al final a regañadientes aceptaron, y mandaron un escuadrón de élite para ayudarlos, con Alice coordinando al equipo, las posibilidades de destruir la legión vampírica aumentarían enormemente. Hasta que Eben Lemarum, los vampiros ancianos europeos, y un ejército de vampiros habían llegado en un enorme barco hacia las costas del este del país. Aquí iba a hacer como un pequeño arco, donde se verían que los 4 chicos junto a la agente Alice, estarían acabando con vampiros, bases de vampiros durante las noches, acabando con líderes de clanes, y obviamente documentando todas sus misiones, y ahora enviaban las grabaciones por correo hacia James, quien estaba al tanto de la situación que le preocupaba, pues nunca supo que el tema de los vampiros Nosferatu era más grande de lo que pensaba. Los 4 pasarían en Estados Unidos un mes entero, hasta que Eben Lemarum dio la orden para iniciar una guerra a gran escala en el país, donde los vampiros salieron de sus escondites a causar el caos. El equipo de Alice y los 4 chicos fueron tomados por sorpresa, y tuvieron que ayudar a cuanta gente podían. Los héroes del país hacían lo posible para contener la situación, pero era imposible combatir con un enemigo que era casi inmortal, y los héroes no podían matarlos ya que su código se los impedía. James ordenó a todos los cazadores de la sede de Estados Unidos a iniciar el protocolo contra purgas masivas, pero lo que tampoco se esperaba era que algunos seguidores de Jeff the Killer salieron de las sombras también para sembrar caos en todo el país estadounidense. Entrando en crisis, los 4 chicos, al ver que habían seguidores de Jeff the Killer en las calles, piensan que Jigsaw también hizo su movimiento inesperado. Y de repente, Rolidas recibió una llamada de un número desconocido, y respondió la llamada, y se sorprendió que era Daniel, el cazador de killers, informando que recabó algo de información sobre los posibles paraderos de Jigsaw, de Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, Ciudad de México. Recabó mucha información que sus amables amigos fueron muy cooperativos. Desconoce si en alguno de esos puntos sea su base de operaciones, pero que les ayudará a investigar cada rincón.
Rolidas le agradece por la información, y después colgó la llamada, y Rolidas comentó que el cazador ya les informó sobre las posibles ubicaciones de Jigsaw, parece que tenían que resolver un misterio una última vez. El siguiente misterio es la segunda parte de los vampiros Nosferatu. Eben Lemaun había llegado a Los Ángeles, buscando acabar con los 4 chicos, ya que llevaba mucho tiempo vigilándolos desde que se volvieron muy relevantes alrededor del mundo, no solo por el hecho de ser héroes, sino porque acababan y exponían al mundo los misterios que tanta incertidumbre generaban. Mientras que los 4 chicos junto a Alice, agentes del FBI, miembros de la compañía cazadora de misterios, y varios héroes profesionales limpiaban las calles de los vampiros y de los denominados killers, salvando a los civiles. Y al mismo tiempo, Jigsaw desde su nueva base, estaba al pendiente de todo, y dice que ya falta poco, y nadie lo va a detener, y que él será testigo de ello, refiriéndose a un hombre viejo que estaba encerrado en una celda, y dice que hay gente inocente que valoraba su propia vida, ellos no tienen la culpa de que muchos estén podridos hasta el alma. Jigsaw dice que eso no le importa si hay buena o mala gente, lo que quiere es dominar a la raza humana de muchos mundos, y esparcir su llegada, ni siquiera el carmesí será capaz de detenerlo. El hombre pregunta quién es el carmesí, Jigsaw dice que si va todo según lo planeado, él vendrá, y aquí es cuando surgirá la bestia que se encargará de él. Por otro lado, los 4 chicos, Alice y muy pocos cazadores de misterios, se quedaron completamente solos para detener la invasión. Los vampiros asedían edificios y las ciudades comenzaban a caer. Mientras el conflicto se vuelve imposible de ocultar, los killer hacían prácticamente lo mismo, aunque los vampiros también mataban a los killer que se encontraban en su camino. Eben logró encontrarlos, y estaba cara a cara con los 4 chicos y Alice. Eben les dice que por fin, cara a cara con los famosos niñitos, y la agente que ha sido un fastidio. Rolidas dice que quién carajos es, Eben dice que si acaso no ha escuchado de sus orígenes, que les da una pista. Barrow, Alaska, y Zuko dice que es el tan mencionado sheriff, o Lemaun. Eben dice que correcto. Bakugo dice que se ha convertido en alguien tan patético, Shoto dice que lo tenía todo y ahora se convirtió en su enemigo, que le da lástima. Eben dice que es glorioso ser uno de ellos, inmortalidad, fuerza, ahora tiene el poder, y la sociedad superheroica caerá y será gobernado por él. Los Kirkles ahora tendrán poder, es solo el principio del fin para la humanidad. Rolidas dice que no mientras ellos estén aquí, para impedirlo. Y así empezó la pelea entre los humanos contra vampiros, liderados por Eben, mientras que la mayoría de los cazadores de misterios lidiaban con otros grupos de vampiros y de killers. Aunque los 4 chicos tenían quirks poderosos, Eben y los vampiros ancianos tenían un poder mayor que los vampiros comunes, pero no la suficiente. Rolidas dice que Stella no habría aprobado su mentalidad, que ha defraudado al pueblo de Barrow, que se ha convertido en lo que ha jurado destruir. Eben dice que no lo entiende porque es un mortal, pero si fuera uno de ellos, lo disfrutaría tanto como él. Bakugo dice que quien carajos quiere ser un chupasangre de mierda. Al final la pelea contra Eben y los vampiros ancianos culminó con su derrota. Rolidas dice que le contaron que fue un hombre valiente al dar su vida por Barrow, pero el poder vampírico lo ha consumido por completo, y después Rolidas se encargó de acabar con la vida de Eben Lemaun. Ahora la amenaza vampírica ha disminuido colosalmente, solo era cuestión de investigar a fondo y acabar con los restantes, y también la cantidad de killers ha disminuido significativamente. Alice les agradeció a los 4 por ayudarla a impedir que los vampiros conquistaran el mundo. Los 4 decían a su modo que después de todo son héroes, ahora tenían que ir por el jefe final. El último misterio era Jigsaw, donde los 4 chicos fueron a cada ubicación que el cazador de killers les había proporcionado, desde Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, y Ciudad de México, pero no había rastros de que estuvieran ahí. Habían mecanismos como trampas con años sin uso, pero ningún indicio de su paradero. James, al estar al tanto de ello, dice que está moviendo montañas para encontrarlo, que ha esperado tantos años para ello.